¿Te sientes mal porque tus dientes no son como a ti te gustaría que fueran? Están un poquito choquitos, tienen espacios entre ellos, son más amarillos de lo normal o tienen manchas amarillas, cafés, blancas. ¿Algún defecto tienen que no te gustan por completo? Hay una forma de solucionarlo y es casi inmediata. Estas son las carillas dentales. Vamos a ver este video. Las carillas dentales, o veneers como se les llama en inglés, son un tratamiento estético. Básicamente solo es para eso, aunque en algunas ocasiones nos ayuda a eliminar caries o algunos otros defectos que tengan los dientes, como poca calcificación, fluorosis o algún otro defecto que pudieran tener los dientes. Vamos a ver cómo son las carillas dentales. Pero te pido por favor, antes de ir a esta información, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones, que le des like a este video y que me sigas en mis redes sociales, Instagram y Facebook, para seguir en contacto. Te pido por favor que me dejes todos tus comentarios y preguntas aquí abajo y con gusto trataré de responderte. Las carillas dentales entonces son una capita delgada de porcelana que va a ir sobre tu diente. Para esto tenemos que hacer una pequeña preparación. Tenemos que reducir una pequeña porción de tu diente en la parte más frontal para darle espacio a la porcelana. Esa parte que se va a reducir del esmalte se va a reponer con la misma porcelana, ya que esta porcelana va a ir adherida al diente, va a ir firmemente adherida. El pegamento que se va a usar va a filtrarse entre los poros del esmalte y entre los poros de la carilla, y entonces va a unirse íntimamente al diente. Entonces la parte que vamos a eliminar de esmalte se va a sustituir por la carilla. En mi opinión, esta es la mejor forma de hacer una carilla dental, el rebajar un poquito del esmalte para que la carilla quede más estética y quede mejor adherida, y que no se formen escalones debajo de la encía que puedan retener alimento. Hay una técnica que es sin nada de desgaste. Es nada más agregar porcelana por encima del diente y esto evita el desgaste del esmalte, pero al adherir la porcelana nada más sobre el diente tal y como está, va a ocasionar que el diente se vea más abultado hacia enfrente y no se va a ver tan estético, y además se va a formar un escalón donde está en la unión con la encía y va a retener alimento, y a la larga te va a producir inflamación y sangrado de las encías, y tarde o temprano esa carilla va a fallar. Es por eso entonces que lo ideal sería rebajar un poco el esmalte de los dientes para que ahí ensamble tu carilla. ¿En qué casos está indicada la carilla? Principalmente, como te decía, es cuestión estética, por cualquier cosa que no te guste en tus dientes. Si hay unos pequeños espacios en tus dientes, obviamente no vamos a cerrar espacios grandes porque entonces no se va a ver bien. ¿Qué pasaría si queremos cerrar unos espacios como estos? Bueno, pues entonces los dientes se van a ver muy anchos y nuestra principal meta que estábamos buscando, que era la cuestión estética, no se va a lograr, y al contrario, va a estar más feo que antes. ¿Qué pasa si entonces te ponemos unos dientes muy anchos? Se van a ver así. Entonces, en vez de arreglar el problema, lo empeoramos. Entonces, este tipo de espacios definitivamente no se pueden cerrar con unas carillas. Ahí forzosamente vas a necesitar tratamiento de ortodoncia o frenos dentales para que te cierren esos espacios, y ya después se pensaría entonces en unas carillas si aún no te gusta la forma o color de tus dientes. Pero si tienes unos espacios mínimos, pequeños, puedes también igual cerrar tus espacios con ortodoncia y tardarte 3 o más años cerrando este pequeño espacio o estos pequeños espacios, cuando un tratamiento con carillas te vas a tardar 2 a 3 semanas como máximo para que esté el resultado final. Entonces muchas personas optan por las carillas en vez del tratamiento de ortodoncia. En este caso es válido, porque las raíces de los dientes van a seguir estando ahí. No están completamente cerrados los dientes, que no es tan importante. ¿Por qué? Porque los dientes no están completamente chuecos, ni son unos grandes espacios que estamos cerrando. Es simplemente jugar con los espacios.
Si vamos a hacer carillas de canino a canino, entonces el laboratorio puede aumentar un poquito en cada uno de estos dientes y de esta forma se cierran los espacios y los dientes se siguen viendo bastante estéticos y no tienes que llevar un tratamiento de ortodoncia por 2 o 3 años o a veces hasta más, que también te va a complicar algunas otras cosas. En el caso de los pacientes que tienen pequeñas separaciones entre los dientes o que están un poquito chuecos y por ética les recomendamos que se vayan a hacer tratamiento de ortodoncia en vez de las carillas. Bueno, pues ¿qué pasa? Que con este paciente se va a hacer su tratamiento de ortodoncia, pero al final de todo mundo le gusta cómo quedaron sus dientes, porque aunque se vean alineados, la forma no es la ideal, se ven un poquito redonditos o están manchados o simplemente no es el color que le gusta al paciente. ¿Qué pasa entonces? Que después del tratamiento de ortodoncia, que tardó 2 o 3 años y que quedaron sus dientes muy alineaditos, no le gustan al paciente. Entonces ahora sí le vamos a recomendar las carillas. Pero estas carillas se las pudimos haber recomendado desde un principio y le hubiéramos evitado un tratamiento de ortodoncia por 2 o 3 años o más y el haber pagado todo ese tiempo y el haber tardado todo ese tiempo para poder solucionar su problema, que lo pudimos haber solucionado desde un principio en 2 o 3 semanas con unas simples carillas, porque la separación era muy ligera y los dientes estaban ligeramente chuecos. Obviamente que si tiene unos espacios gigantes, obviamente que sus dientes están muy chuecos, no vamos a recomendarle al paciente unas carillas sin el tratamiento de ortodoncia. Aquí es obvio que primero tiene que hacerse el tratamiento de ortodoncia y al final sí las carillas, si es que aún las quiere o aún las necesita. Pero volviendo otra vez, en mi opinión, creo yo que sería más ético decirle al paciente cuál sería para él la solución más rápida, más efectiva y menos costosa que llevarlo a un tratamiento de ortodoncia y hacerlo perder más su tiempo y perder más su dinero. Entonces, en estos casos, en mi opinión, sí recomiendo las carillas en vez del tratamiento de ortodoncia. Un tratamiento de ortodoncia a la larga también puede traer sus complicaciones o sus desventajas. Una es que se inflaman las encías, hay mucho sangrado y hay descalcificación alrededor de los brackets si es que no te cuidaste bien, que es lo que normalmente pasa con los pacientes. Se les olvida cepillarse alrededor de los brackets. Cuando les quitan los brackets después de varios años, todo ese esmalte está descalcificado y ahora necesitas otros tratamientos, coronas o carillas, porque se fue acumulando placa bacteriana alrededor del bracket por tantos años. Tus encías resultan bastante inflamadas o agrandadas que ahora necesitas que te corten las encías con una gingivectomía. Entonces, a la larga también cerrar unos espacios tan pequeños con ortodoncia a veces no es la mejor opción para el paciente. Y en este caso, lo ideal sería hacer las carillas, que tu problema se soluciona en 2 o 3 semanas y tu resultado va a ser bastante estético y funcional. Otro caso que se recomienda las carillas son, como te decía, dientes que están manchados, ya sea por fluorosis o por tratamientos con antibióticos durante muchos años y fueron cambiando el color del diente. Otro caso que se recomienda las carillas es cuando los dientes están en una forma que no es la ideal, que tienen pequeñas fracturitas, ya sea por un golpe o por descalcificación también del esmalte, que fueron sufriendo pequeñas fracturitas o desgastes. Entonces aquí también, para devolverle la forma ideal al diente, se recomiendan las carillas. En otros casos, cuando hay demasiada descalcificación, ya sea por un problema sistémico, no siempre se pueden hacer carillas, porque al momento de que el diente está muy descalcificado, entonces no se va a dar bien la unión de carilla con diente y se van a despegar. Muchas veces no es posible hacer las carillas en estos casos, aunque nos gustaría para solucionar la cuestión estética y la cuestión de descalcificación, pero no siempre es posible. Hay que determinar qué tan factible va a ser que se unan esta carilla al diente. Si no es posible, entonces la recomendación aquí sería hacer coronas completas. Pero siempre y cuando pensando que le vamos a devolver la función al diente, le vamos a proteger porque su descalcificación tiende a que los dientes se fracture o que se formen caries más fácilmente, porque no tiene esa protección del esmalte como debería ser. Entonces, al momento de que hacemos una corona completa, le vamos a devolver su función, su protección, pero también su estética. Otra situación donde se recomiendan las carillas son cuando los dientes están un poquito cortitos,
pero eso los vemos cortos porque la encía está muy agrandada. Entonces, este es un tratamiento en conjunto con tratamiento de la encía. Entonces, aquí se recomienda hacer un recorte de la encía que se le llama gingivectomía o cirugía plástica de encía, y se recorta toda la encía, todo alrededor, para darle el tamaño ideal. Y después de esto, entonces sí, se hacen las carillas que se vean normales, que se vean de un tamaño ideal, lo que nosotros le conocemos como cenit, donde va a llevar diferente la altura a los dientes de en medio, a los dientes de los lados y a los dientes de los colmillos. Cada una lleva su diferente altura y eso se le conoce como cenit, y eso lo vamos a lograr con una cirugía gingival, una cirugía de encía, una cirugía plástica de encía o gingivectomía. Las carillas dentales es un tratamiento, como decía, estético, y eso se logra con una buena planeación. Entonces, antes que nada, antes que ponernos a anestesiar al paciente y prepararle o rebajarle sus dientes, primero tenemos que planear cómo se van a ver sus dientes después del tratamiento. Enseñarle al paciente cómo van a quedar y que lo apruebe. Esto se hace con un encerado de diagnóstico. Se enceran sus dientes a cómo se van a quedar, cómo los queremos que queden, se lo enseñamos y el paciente lo aprueba. Hasta entonces es que nosotros decidimos hacer un tratamiento de carillas. También es posible hacerlo con unos programas que existen, unos software muy modernos que hay actualmente, que sí sirve para apantallar al paciente, para enseñarle, para mostrarle y para venderle el tratamiento. Pero realmente una computadora no te va a dar exactamente el resultado como tú lo quieres. El resultado final, el ideal y el más preciso o más exacto como te va a quedar es haciendo el encerado de diagnóstico y eso llevarlo al resultado final por medio de un buen laboratorio. De nada sirve ser una eminencia como dentista si trabajas con un laboratorio que no tenga tanta experiencia en la cuestión estética. El propósito de las carillas es devolverle al diente su forma y tamaño ideal. ¿A qué me refiero con ideal? A la forma y tamaño que tienen los dientes en la mayoría de las personas. Y para esto existen ciertas medidas que entran en los estándares de la belleza. Sabemos que la belleza es muy relativa, porque en gustos se rompen géneros. Pero así como existen medidas en la cara que indican la simetría y armonía que deben de existir, así también existen unas medidas estándar para nuestros dientes, incluyendo el contorno de la encía que los rodea, llamado cenit. Los dientes no son cuadrados, tampoco son blancos como un excusado. Si hablamos de devolverle al diente su belleza, entonces haremos que esa carilla se vea natural, que no se vea falsa. El propósito de esto es que nadie note que tienes dientes falsos, pero que se note que tienes una hermosa sonrisa. Las carillas de porcelana son realmente un tratamiento muy estético y pueden durarte ahí muchos años, y no es que toda la vida, si los cuidas bien. Pero hay cuestiones que van a hacer que una carilla falle. Una es que no los cuides, que no te cepilles, que no uses el hilo dental y que se acumule la placa bacteriana todo alrededor, se te empiecen a inflamar las encías y echen a perder la carilla porque se formó caries debajo de la encía por toda esa inflamación, por todas esas bacterias. Van destruyendo la unión de la carilla con el diente y formando nueva caries, y entonces esas carillas se pueden caer, se pueden romper o pueden necesitar otros tratamientos como tratamiento de nervio, una endodoncia, debido a la mala higiene o el mal cuidado. También recuerda que las carillas son porcelana y es porcelana muy delgadita, entonces si tú muerdes cosas fuertes con esos dientes, si acostumbras a hacer cosas que no se deben hacer con los dientes, como morderte las uñas, morder lápices, morder clips, todo eso va a ocasionar que las carillas se rompan. Si acostumbras a abrir las botellas de la cerveza con los dientes, si acostumbras a morder hielos, todo eso va a dañar las carillas. Entonces, si tú las cuidas, esas carillas te van a durar ahí muchos años si les das bastante buen mantenimiento. Aunque siempre se recomienda cambiarlos cada ciertos años porque sea lo que sea, estando en un medio húmedo, lleno de bacterias, todo lo que es prótesis en la boca pierde el sellado, entonces es recomendable cambiarlas, reemplazarlas y hacer unas nuevas. Bueno, espero que te haya servido toda esta información. Me gustaría por favor que le des like a este video, que te suscribas a mi canal, que le des clic en la campanita de las notificaciones y que me sigas en mis redes Instagram y Facebook, que te las dejo por aquí. Te pido por favor que me dejes todos tus comentarios y preguntas y con gusto te las responderé.
Nos vemos en la próxima. Gracias.